La profecía del Apocalipsis, la mayor profecía de la Biblia. Oculto hasta ahora. La profecía de Jesús para los tiempos finales, o sea, para nuestros tiempos. Apocalipsis significa revelación. ¿Qué nos revela el Apocalipsis? El último libro de la Sagrada Biblia se llama Apocalipsis. Lo escribió el apóstol Juan hace 2000 años, cuando estaba deportado en la isla griega de Patmos. El apóstol Juan tiene una visión de Yahushua, Jesucristo, y el mismo Jesucristo le va a contar lo que sucederá después con la humanidad, en los tiempos finales, nuestros días. Los del Apocalipsis, la revelación. Le cuenta que Juan Pablo II sucederá a Benedicto XVI resucitando de entre los muertos. Llevamos 14 años estudiando el Apocalipsis, y al final la profecía parece como si el Apocalipsis fuera un libro mágico. No es mágico, es divino. Y lo importante es que esta profecía encaja a la perfección con la historia reciente de nuestro mundo, y con el Apocalipsis escrito hace 2000 años. Salid de la Iglesia Católica, pueblo mío. Esta es la revelación, esta y la resurrección de Juan Pablo II, que será el propio Satanás. Este mensaje, esta advertencia está en todas las Biblias del mundo, en todas. Otra cosa es que se quiera interpretar o no. Ese es el problema de la Iglesia Católica, que no va a querer ni hablar de esta profecía, por eso también la clara advertencia. Salid de ella, pueblo mío. El Apocalipsis no solo nos dice qué va a pasar en lo que denominamos el día de la ira de Dios, sino que nos describe con bastante precisión, y además cronológicamente, la serie de acontecimientos que se van a suceder, y el orden en los que estos se van a producir. Cuando van a suceder estos hechos, que nos conducen al final de la humanidad en un plazo de 7 años, o 3 años y medio literalmente. Juan nos lo explica en el capítulo 17 versículos 7, 8, 9, 10 y 11. Allí nos explica que la ramera es la Iglesia Católica y que son 7 reyes, relacionados con ella y con la bestia, y con el falso profeta. Nos explica cómo aparece la bestia, de dónde proviene, y quién será el falso profeta, solo para el que tenga inteligencia, advierte. La Iglesia Católica solo tiene reyes desde que el Vaticano se convirtió en Estado independiente de Italia, y eso sucedió con el Tratado de Letrán en 1929. Benito Mussolini cedió el territorio italiano que ocupa el Vaticano a la Santa Sede, se lo cedió a Pío XI. Desde entonces los papas son también reyes, jefes de Estado. Hasta entonces los papas eran papas, pero no tenían un territorio físico propio donde mandar, luego no se podían considerar reyes. Hoy, desde 1929, el Estado Vaticano es independiente y es un Estado soberano con territorio. Tiene embajadores de todos los países en la Santa Sede, y actúa el Papa como jefe de Estado, y cuando viaja recibe honores de jefe de Estado. El apóstol Juan no sabía lo que era un jefe de Estado, por eso le pareció un rey. Por eso dice que son 7 reyes, porque tenían un reino físico sobre el que ejercían toda autoridad. En Apocalipsis 17-7 dice, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer, y de la bestia que la lleva, la que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel le explica a Juan que la mujer es la Iglesia Católica Romana, que hace 2000 años no existía, pero que el ángel la describe así. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, de piedras preciosas y perlas. Llevaba en su mano una copa de oro llena de sus abominaciones, y también las impurezas de su prostitución. 17-5 Y en su frente un nombre escrito, un misterio, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. 17-6 Y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Fijaros que esta revelación acontece en el momento en que se va a producir la gran tribulación y el toque de las trompetas, y eso todavía no ha ocurrido. Luego se refiere a nuestro presente actual, no al pasado de la antigua Roma como sostiene la Iglesia Católica. Luego es evidente para cualquiera que tenga inteligencia, que la mujer que estaba sentada sobre la bestia es la Iglesia Católica Romana, sentada sobre 7 colinas. Roma se asienta sobre 7 colinas, y que con la Inquisición se llenó de sangre de los mártires de Jesús. Como dice Juan Carlos, sin discusión posible. Además, la profecía superó durante 603 años al tribunal de la Inquisición, sin que fuera borrado de la Biblia el libro del Apocalipsis que nadie entendía. ¿No es esto ya un milagro?
nos explica con detalles cómo va a aparecer la primera bestia que acompañará a la segunda bestia, el anticristo. Apg 17-8, la bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra cuyo nombre no fue escrito desde la creación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se requiere inteligencia, tener sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que se asienta la mujer. ¿Quién es la bestia que era y no es? Se refiere al Papa Juan Pablo II, como veremos más adelante, que era papa y ya no es papa porque está muerto, pero subirá de los infiernos, o sea resucitará de entre los muertos, y los habitantes de la tierra se maravillarán ante tal resurrección, al ver que el papa que fue, murió y ahora resucita, reaparecerá, dice textualmente la Biblia de Jerusalén. Esto puede suceder el próximo 27 de abril en la ceremonia de canonización del Papa Juan Pablo II y de Juan XXIII en la Plaza de San Pedro en Roma. Será retransmitida en 3 dimensiones 3D y habrá más medios de TV que en la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Sochi. Algo grande están esperando. Recordad la moneda del NOM, octavo SIS 666 reza su reverso. Ellos, los de la sinagoga de Satanás, lo están esperando. Será el próximo 27 de abril. Relacionado con la mujer, la Iglesia Católica Romana, y tras decirnos que se asienta sobre 7 colinas, la ciudad de Roma, el Apocalipsis dice seguidamente, son también 7 reyes, 17-15 han caído, uno es, y el otro no ha venido, pero cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 17-11 y la bestia, que era y ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Me gusta más esta otra versión que dice, son también 7 reyes, 17-15 han caído, uno es, y el otro no ha venido, pero cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. 17-11 y la bestia, que era y ya no es, también es el octavo, pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Fijaros que está escrito hace 2000 años por Juan el Apóstol, y él no sabía cómo se llamaría el Papa que se encarna como la bestia 666, pero nos dice que es el sexto de los 7, porque los primeros 5 están muertos, y el séptimo no ha venido todavía, y que la bestia será también el octavo, o sea que sucederá al séptimo, que es Benedicto XVI, o que el octavo Papa Francisco, que no aparece como Papa Rey en la profecía, porque aparece como el dragón, que le cede el poder y el trono a la bestia 666, por eso no es importante que ahora sea el octavo, también será el octavo Juan Pablo II cuando el Papa Francisco, el dragón del Apocalipsis, le ceda su trono y gran autoridad. Es decir, el apóstol Juan nos sitúa en estos tiempos, no le puede suceder a Benedicto otro papa que no sea Juan Pablo II, o sea que sucederá a Benedicto XVI, y Benedicto XVI está vivo, y dice además que es uno de los 7, evidentemente el sexto, que era y ya no es decir, que reinó como papa, murió y ahora resucitará de entre los muertos, y maravillará a todo el mundo, y que dice que ya ha visto a la bestia. Entonces Dios le muestra a Juan quién será la bestia que acompañará al anticristo y le muestra el sexto papa y le dice, 5 han caído, ya han muerto, uno es. ¿Quién es el sexto papa que Juan está viendo pero que no sabe cómo se llama? Es Juan Pablo II, que es el sexto papa rey, y el que todavía no ha venido es el papa que le sigue, el actual Benedicto XVI, que en el momento que Juan está viendo al sexto papa, a Juan Pablo II, Benedicto todavía no le había sucedido, pero cuando llegue habrá de durar poco tiempo, dice textualmente la Biblia. Continúa diciéndole, 17-11, y la bestia que era y ya no es, también es el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Más claro no lo podía escribir el apóstol Juan, dice textualmente que el que sucederá al séptimo papa será el octavo y será la bestia, que es uno de los 7. ¿Quién? El sexto, el que vio Juan. Es tan evidente que la bestia será Juan Pablo II que no cabe otra interpretación. La bestia que era y no es forzosamente es el sexto papa, Juan Pablo II, que fue papa rey y murió. Pero resucitará de entre los muertos como hizo Yausa, Jesús, y cautivará y maravillará a todo el mundo, engañando aún a los escogidos, y hará prodigios, y mandará ser adorado y la gente le adorará y los llevará a perdición. Y por si quedan dudas sobre la identidad de la bestia 666 nos dice que sufrió una herida mortal de la que sanó,
Y todo el mundo se maravilló con la bestia, porque sanó de sus heridas, y también nos dice que sufrió una herida de espada. Y Juan Pablo II recibió 2 disparos en el estómago en la Plaza del Vaticano en 1981 y un sacerdote español le clavó una bayoneta, una espada. Y decíamos que al Papa Benedicto XVI no le puede suceder otro papa, que no fuera Juan Pablo II, y apareció el Papa Francisco y parecía que se desmontaba esta profecía. Pero al contrario, con Francisco todo cuadra, porque solo un papa puede ceder su trono de papa a otro papa, y o se moría Benedicto, o aparecía Francisco para ser el dragón del Apocalipsis, quien le cederá su trono y su poder a la bestia 666, de este modo la bestia 666, el Papa Juan Pablo II también será el 8º Papa. Se cumplirá al pie de la letra la profecía del Apocalipsis, porque es palabra de Dios. Y no os queréis enterar, porque todo aquel que no sepa de esta profecía se perderá en el infierno, porque adorará a la bestia, que engañará a todo el mundo. La única manera de evitarlo es difundir esta profecía. Por eso pronto vendrá la gran tribulación, para que viéndolo os dignéis a difundir esta profecía. La salvación de millones de personas está en vuestras manos, imprímela y difúndela. José 05-04-2014. Nota para la historia. Esta profecía se publicó en esta web el 11 de mayo de 2012, y sigue sin difundirse. A Benedicto XVI le sucederá Juan Pablo II resucitado de entre los muertos, y será el propio Satanás encarnado en Juan Pablo II. El Papa Francisco le cederá su trono y así Satanás pasará a ser en persona el mandatario del mundo y de la Iglesia Católica, siendo también el 8º, y siendo también la bestia 666, tal y como reza en la nueva moneda del nuevo orden mundial. Los acontecimientos revelados en la Biblia se van produciendo sin pausa.